clase, le voy a encargar una tarea, después la voy a anotar en actividades, nada más que para dejar constancia que deben hacerlo. Les voy a encargar la lectura concreta de 6 artículos que corresponden al título 9 de la LST, que es la transferencia del contrato de trabajo. Entonces, esos artículos van del 225 al 230. Sí, al 230, ¿no? O sea que son 5 artículos, no 6. Bueno, son un par de artículos muy cortitos y además les voy a recomendar conjuntamente con la lectura de estos artículos el capítulo 33, perdón, en la página 327 del libro, que trata justamente la transferencia de la empresa y la cesión del contrato de trabajo. Entonces, el primer artículo, que es el 225, les va a explicar cómo se hace esta transferencia y cuál es la situación del trabajador frente a la transferencia, ¿no? Y teniendo en cuenta en el 226 van a ver la situación de despido en la que puede enrolarse el trabajador si no estuviera de acuerdo con esa transferencia del contrato. También el artículo 227 se refiere al arrendamiento o a la cesión transitoria del establecimiento. En el 228 está la solidaridad, es decir, hablo de solidaridad y en este sentido hablo de obligaciones solidarias respecto del cedente y del cesionario de ese contrato de trabajo. El 229 habla concretamente de la cesión de personal y por último el 230 la transferencia a favor del Estado. Capítulo 33 está en la página 347, son 3 hojitas muy concretas, 3 o 4 hojitas, no mucho más, que se los encargo para su lectura, ya que el martes no vamos a tener clases. Les propongo que lo lean, que lean los artículos, que lean el libro, y en la primera partecita de la clase del viernes subsanamos dudas y bueno, y vemos si han entendido bien el tema. Y entonces hoy ya podemos empezar a explicar lo que es el despido y las causales de extinción del contrato de trabajo y concretamente la importancia de la estabilidad relativa y la protección ante el despido arbitrario. Vamos a ir viendo en este PowerPoint que les voy a poner en un ratito todas cuestiones que de alguna manera ya nos hemos adentrado en ella y la hemos visto. Entonces, les recomiendo la lectura de estos artículos y de este capítulo del libro, que es concretamente el 33. Lo voy a anotar en actividades como lectura para que quede constancia para ustedes y para mí, que he recomendado su lectura, y el viernes lo vemos en la primera partecita de la clase, porque el viernes de la semana próxima tenemos examen de remanentes. Entonces, yo fijé el horario a las 18:15, así que vamos a tomar una horita de clase y después ya empiezo con los remanentes. Y hoy ya empezamos con el despido. Así vamos avanzando, y una de las cuestiones también por la que me interesa avanzar es porque con el desarrollo de este tema ya entramos en lo que es la parte práctica, y entonces podemos hacer un ejercicio práctico y, bueno, por supuesto, ejercicio práctico no obligatorio, para que además los alumnos que querían subir un poco la nota, porque por ahí están con una nota medio baja para la promoción de la materia, bueno, tienen oportunidad a través de estos trabajos prácticos de carácter no obligatorio. Yo igual pongo un trabajo práctico de causal de extinción del contrato de trabajo, que es concretamente el 245, y después les doy un trabajito para que ustedes, en virtud de lo que hemos estudiado y tomando, digamos, ese ejercicio práctico que yo subo completo al campus, puedan resolver el trabajo práctico que les doy. Pero bueno, quedó entendido entonces que recomiendo la lectura para el martes, ya que es feriado, el lunes también va a ser feriado, no se puede salir, así que bueno, dediquen unas horitas del día a leer un poco transferencia y cesión o de contrato de trabajo y de personal, que es un tema muy sencillo, fácil y también muy práctico y actual, porque a más de uno lo pasamos a otra empresa y lo pasamos sin un respectivo contrato de cesión y entonces no respetamos la antigüedad o le pedimos al trabajador que renuncie. Bueno, estos son los temas que se debaten en este artículo. Bueno, ¿quedó entendido entonces esto?
Sí, perfecto. Sí, gracias. A ver. No, este no es. A ver, que lo voy a buscar, que no lo encuentro. ¿Dónde está? No lo puedo encontrar. Bueno, me avisan si lo ven, ¿eh? Bien, ¿lo ven? Sí, ahí está cargando. Sí, sí, se ve. Ahí se ve perfecto. Ahí está. Y al gobernador, ¿eh? Me perdí al gobernador que estuvo hablando ahora y no lo escuchamos. Al gobernador de la provincia de Buenos Aires, alumno de la casa. Axel, el mejor. Se ve que se pone un poco nervioso cuando da sus discursos y no, la oratoria no lo acompaña, Kicillof, pobre. Bueno, vamos a meternos en el tema en cuestión, que es estabilidad en el empleo, concepto, tipos de estabilidad, el preaviso y el despido, directo e indirecto. Estos temas que vamos a estudiar ahora son eminentemente los artículos de la Ley de Contrato de Trabajo. Vamos a manejarnos en estos temas, tenemos mucho de práctica y bueno, acá también vamos a ver si podemos dar un poquitito son varios, ¿no? Y hay una gran cantidad, pero hablar un poquito también o volver a hablar de lo que es la prohibición de los despidos, prohibiciones de las suspensiones, la situación del trabajador hoy en la pandemia. Así que bueno, los artículos que vamos a desarrollar y de los que les voy a pedir que si tienen la ley de contrato de trabajo la abran y se ubiquen, porque esto es sin lugar a duda la ley de contrato de trabajo. El capítulo 2 de la LCT, a través del artículo 240, habla de la extinción del contrato de trabajo por renuncia del trabajador. Es decir, acá nosotros, a través del 240 y hasta el 252 de la LCT, tenemos todas las causales de extinción del contrato de trabajo. Y el título 12 de la extinción del contrato de trabajo en sí, o en forma general, tenemos ahí a través del 231 los institutos del preaviso, la integración del mes de despido, la retractación del despido, la prueba del despido, la licencia diaria del preaviso y la eficacia, es decir, cómo se hace cierto y eficiente la comunicación del despido. Entonces, del 240 en adelante, causales de extinción y todas las consideraciones generales previas están contenidas
entre el 231 y el 240. Estos artículos hay que estudiarlos, es como el 14 bis, no queda otra solución. Bueno, estabilidad en el empleo. Algo de esto nosotros ya habíamos desarrollado en clase cuando estudiamos o desarrollamos el contenido del artículo 14 bis. La estabilidad es el derecho que tiene el trabajador a la vigencia de la relación laboral por todo el tiempo convenido, ya sea este a plazo determinado o ya sea a plazo indeterminado. La estabilidad se conoce como propia o impropia. La estabilidad propia absoluta, o en el caso de estabilidad propia absoluta, el empleador tiene vedada la posibilidad de despedir sin invocar una causa y está obligado a reincorporar al trabajador en el supuesto de que no hubiera una causa fehaciente y determinante de la extinción de la relación. Y la estabilidad propia relativa es, en caso de negarse a reincorporar al trabajador, debe pagar una indemnización agravada. Pero esto es la propia. Nosotros vamos a estudiar en nuestra materia el desarrollo de lo que es la estabilidad impropia o también llamada relativa, ¿sí? Y es la que se aplica en nuestra legislación y no se le garantiza al trabajador la perduración del vínculo jurídico, pero en caso de ser despedido sin causa, el empleador deberá pagar una indemnización tarifada, preestablecida en la LST y amparada la estabilidad impropia por el artículo 14 bis cuando habla de la protección contra el despido arbitrario. Entonces, la estabilidad puede ser propia o impropia. Dentro de la propia puede ser absoluta o relativa, pero nosotros concretamente vamos a desarrollar la impropia o también llamada relativa, que tiene que ver con la posibilidad del empleador de despedir sin invocar causa, pero dando lugar al pago de una indemnización de carácter tarifado siempre y reconocida constitucionalmente a través del Instituto de la Protección contra el Despido Arbitrario. Profesora, sí. La estabilidad propia era la de los empleados públicos, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué podría ser relativa? ¿Cómo? ¿Por qué podría ser relativa? Porque yo me acuerdo que cuando estudiamos esta parte, para el primer parcial, hablábamos de la estabilidad del empleado público que era propia y absoluta. Sí, es propia y absoluta, pero convengamos que pues, son como distinciones doctrinarias que a veces se hacen, pero puede ser relativa en el caso de algunos contratados de la administración de planta no permanente, aunque lo cierto es que siempre que, a mí en lo particular me ha pasado, siempre que yo he tratado de meter este tipo de institutos y que lo he hecho en varias situaciones, incluso el último lo hice con una contadora pública de la Municipalidad de Vicente López, nunca tuve buena suerte. Porque siempre los consideran como figuras que están fuera del ámbito de la municipalidad porque son contratados y se los considera como prestadores de servicios independientes y fuera del staff de la municipalidad, en este caso puntual, aunque los mismos no son nombrados por ningún contrato especial, sino por decreto y renovados durante, a veces en algunos casos, muchos años. Pero en esos supuestos, cuando a veces uno reclama las indemnizaciones agravadas, no consigue absolutamente nada. Porque lo consideran de planta permanente. Por eso, si quieren tener presente qué tipo de estabilidad, o para no confundirse, la estabilidad propia es absoluta y es concretamente la del empleado público, llámese empleado de municipalidad, empleado del Poder Judicial, empleado de Nación, pero por ejemplo, hay algunas cosas que están como entre grises, por ejemplo, un empleado del Banco Ciudad. Un empleado del Banco Ciudad, para ser despedido, tiene que ser sumariado, ¿sí? Porque estaría dentro de decir, a ver, trabaja
pero es entre comillas. Muchas de esas situaciones a veces pueden llegar a discutirse, ¿sí? Por parte de la entidad bancaria. No sé si me expliqué, Mariano, te hice mucha confusión. No, la verdad, no me quedó tan claro cuál es la relativa. Y es que la relativa... Es tan relativo que, que es difícil de explicar o de aplicar. No, lo que pasa que, a ver, a ver si te lo podría explicar en una situación. Si yo despido a un trabajador porque lo he sumariado y entiendo, en el caso de haber establecido una estabilidad absoluta propia, si yo he logrado demostrar la causa mediante un sumario de carácter administrativo y lo despido, el trabajador, en definitiva, va a tener derecho a una... primero a negarse, obviamente, eso desde ya, ¿no es cierto? Y también va a tener lugar a indemnizaciones agravadas o incluso hasta solicitar el restablecimiento de su puesto. Pero ojo, que también esto está sucediendo. Hay muchas cosas que a veces me resultan difíciles explicar, porque esto me pasaba anoche. Por ejemplo, con el tema de las suspensiones o de las prohibiciones de los despidos. Nosotros decimos, conforme los decretos que están vigentes hoy en día y que prohíben despedir a un trabajador o incluso suspender a un trabajador, aunque a veces estas situaciones se dieron, el año pasado, por ejemplo, se dieron. Entonces, en el marco de estas situaciones, ¿qué hizo el trabajador? El trabajador peleó la situación ante la justicia y el juez ordenó el restablecimiento a su puesto de trabajo. Pero cuando uno empezó a estudiar la jurisprudencia que se iba dando el año pasado, nos encontrábamos con el restablecimiento de un trabajador, por ejemplo, despedido en periodo de prueba, cuando eso no es un despido, sino simplemente una resolución de su contrato de trabajo a prueba. Y no estaba esto incorporado en lo que era la prohibición de los despidos. Nos encontramos en algunos casos con jurisprudencia que restablecía al trabajador cuando se había despedido con causa. Entonces, a veces resulta un poco difícil explicar la letra de la ley. ¿Me entendés, Mariana? Sí, sí. Ahora, el año pasado uno decía, ¿pero cómo? ¿Despedido con causa? Estamos hablando de un decreto que prohíbe despidos y suspensiones. Entonces, el empleador despide a un trabajador y el juez lo reincorpora. Pero la causa, ¿cuál fue? Y fue en periodo de prueba y fue un despido con causa. Pero no está contemplado esto dentro del decreto o dentro de esta resolución que prohibía los despidos o las suspensiones. Entonces, cualquiera o ustedes me pueden decir, pero ¿cómo puede ser? Fulano fue despedido con causa, debidamente acreditado y probado, y el juez dijo, como está vigente el decreto, muchachos, se lo reincorpora. Eso el año pasado. Y a mí me costaba, y tuve gente que me lo preguntó y me lo cuestionó, me dijo, ¿y esto por qué pasa? Y la verdad es que cuando pasan situaciones como estas, o que se presenta un problema de indemnización agravada a ver, hoy en día ha habido situaciones de despido en donde se ha pedido el restablecimiento del trabajador y no lo han conseguido. Y en otras situaciones han restablecido a su puesto de trabajo trabajadores que no tenían que restablecer. Entonces uno a veces medio como que, hasta que yo misma me confundo y digo, pero ¿por qué esta jurisprudencia tan contradictoria, ¿no? Porque si uno analiza, y en el tema de la relatividad del empleado público, si yo te tengo que decir cuál es la que prima por excelencia, es la estabilidad propia. Solo conozco el caso de un empleado, por ejemplo, en el Poder Judicial que fue despedido. Es difícil encontrar casos en donde haya habido despidos de empleados públicos. Incluso en los bancos, el Banco Ciudad, por ejemplo, ha tenido varios empleados con sumario por haber sustraído dineros que no le eran propios, o incluso el último que recuerdo que llegó a mi conocimiento y demás fue, por ejemplo, el caso de un empleado del banco empleado de una de las sucursales del Banco Ciudad, que había estafado a varios jubilados con créditos, con sus tarjetas de débito. A ver, cuando se inicia el sumario, como la prueba no es suficiente, no se lo pudo despedir.
Y el sindicato dijo, bueno, si lo despiden, muchachos, van a tener que pagar una indemnización agravada, pero el trabajador, y lo fueron pasando de sucursal a sucursal, y yo no me enteré que el hombre así haya ido al banco, sigue laburando en el banco. Qué bárbaro, ¿no? Eso está Eso fue horrible. Eso fue terrible. Terrible incluso para la situación de la propia sucursal. A ver, hubo rodamiento de cabezas, como digo yo, con esto de la estabilidad propia, la absoluta, la relativa, las implicadas agravadas, rodó la cabeza de la supervisora, que a ver, la supervisora, la verdad, que yo creo que no haya tenido nada que ver. Entonces, si la pregunta es estabilidad en el empleo, en el ámbito público es absoluta. Pero bueno, a veces uno tiene que decir que hay, en el caso de la relativa, habla de las indemnizaciones agravadas, de la negativa del trabajador. Igualmente vos, Mariana, no te preocupes porque nosotros estamos dentro del ámbito del sector del trabajador dependiente. No, Sí. eso fue tremendo porque además el tipo está en el banco todavía. Y es un delincuente probado. Totalmente. Qué bárbaro. Pero no es fácil, ¿eh? A ver. Perdón, y una consulta, porque por ahí no entendí mucho lo de la suspensión preventiva, si había denuncia. Si por ahí por otra causa, ¿no? Va preso y el banco, no sé, lo tiene que suspender, ¿ahí lo pueden igual echar si va a estar 10 años preso? No es tan sencillo. No es tan sencillo. Por eso las empresas, hay un tema muy interesante, ven las empresas que tienen su propio departamento, a lo mejor algunos de ustedes trabajan en una empresa grande que tiene un departamento justamente dedicado a trabajar en lo que es el código de conducta de los trabajadores y de la propia empresa y evitar delitos y manifestaciones, digamos, delictivas o fraude o lavado de dinero por parte de los propios trabajadores. Hay una ley que es la 27.401 que habla del compliance. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar o en sus empresas tienen algún departamento que les haya sonado esta palabra. Sí, profe, en mi empresa sí, tenemos una... Y de hecho nos dan cursos sobre eso. ¿Quién está hablando? Mariela. Mariela siempre está informada de todo. Bueno, el departamento de compliance. Es que soy mayor, profe. Soy mayor, miro noticieros, trabajo hace muchos años. Yo no creo que los chicos que están acá no sean mayores todos. Bueno, no digo, pero me parece que son mayores. Bueno, hay una ley, así rápidamente, ¿no? Que es la 26.401, si mal no recuerdo. Y esta ley justamente es la que se refiere a justamente, es como hablar de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es como hablábamos el otro día, ¿se acuerdan? Del acoso, del acoso sexual o del acoso que sufren determinados trabajadores. Bueno, este compliance es un departamento que se establece en las empresas, pero siempre dentro del sector privado, en donde hay una serie de, dicho con palabras sencillas, ¿no? No soy especialista en compliance, pero los hay, y además hay empresas extranjeras que tienen muy desarrollado esta área, ¿no? Pero es una serie de procesos y mecanismos que una empresa implementa para prevenir y corregir ciertas conductas, ¿sí? Entonces, imagínense en el ámbito privado, una conducta como la que yo me estoy refiriendo, evidentemente es una conducta delictuosa, porque está, robándole a la gente, en definitiva, ¿no? Entonces, esta ley se refiere justamente a eso, ¿no? Esta ley habla de los programas de compliance que se establecen en las empresas. En la Argentina, yo creo que este tema no está todavía desarrollado como debería estarlo, para poder, y además una de las cuestiones, como bien dice Mariela, es tratar de educar a los trabajadores, de que, por ejemplo, y además, por un lado educar a los trabajadores, y por el otro lado que las empresas puedan de alguna manera, ante denuncias de hechos tales como, por ejemplo, un acoso, como el que comentábamos el otro día,
que yo le dije, no sé qué es ese ruido, puedan, digamos, resolver el conflicto de alguna manera, darle respuesta al trabajador y capacitar a todos, capacitarlos de alguna manera para que puedan resolver este tipo de conductas, ¿no? Y estos programas, en definitiva, contienen determinados elementos, ¿no? Tales como requisitos debe tener el programa. Si yo tengo un programa de compliance, deberé tener un estudio de análisis de los riesgos que tengo en mi empresa, ¿no? Deberé tener un código de conducta, políticas internas, es decir, reportes por parte de aquellos quienes en definitiva se están ocupando de todas estas situaciones, es decir, un área, un sector, o bueno, se lo llama departamento de compliance, pero un área o un sector donde se puedan revisar conductas que en definitiva son desfavorables al desarrollo de la empresa, pero de alguna manera que tanto el empleador, incluso los actores, o sea, digamos todos los actores sociales, y cuando hablo de todos los actores sociales es el empleador, es el trabajador e incluso con la intervención del sindicato, ¿no? O sea, todos tratando de mejorar esta actividad. No sé, porque como no conozco demasiado el tema, o sea, no soy una especialista en lo que es el compliance, no sé qué que es nuevo, medianamente nuevo para la Argentina, pero ya muy viejo en Lo que hacen también es limitar la recepción de regalos. O sea, claro, muy bien, Mariela, has dado un ejemplo de lo que podría ser o lo que podría ser considerado como un fraude. Pues si yo, por ejemplo, tengo que hacer una determinada actividad en mi empresa y necesito de un funcionario, o hay un funcionario que debe autorizar esa actividad que yo debo hacer, entonces, si yo le entrego un regalo y puedo decir, bueno, yo la verdad que le di un regalo porque evidentemente el señor fue muy amable, el funcionario fue muy amable con nosotros y nos ayudó. Se lo doy con posterioridad, si se lo doy antes de alguna manera lo estoy coaccionando. Entonces, puedo considerarlo como una especie de soborno, y el soborno es un delito. Entonces, bueno, eso seguramente, Mariela, debe estar en el programa de compliance y en los códigos de conducta ya establecidos, que en teoría los trabajadores deben conocer, deben entender, y eso los ayuda a evitar que se realicen delitos graves, como por ejemplo que un trabajador cometa un delito de soborno, un trabajador, me refiero a trabajadores por ahí de otra categoría, pero situaciones que en definitiva se reflejan en inconductas que deben tratarse debidamente. Perdón, pero una amiga que trabaja en aduana, en un momento la pasaron a un sector en el que no sé qué pasaba, qué sector era, pero recibían muchos expedientes y tenían que liberar cosas, calculo, de importaciones o exportaciones. Claro. Y cuando empezó a trabajar, ya con la primera persona que fue, le llevó el expediente y le dice, bueno, ¿y tus honorarios? Y le llevó un sobre. Y ella le dijo, o sea, trabajo en la aduana, mis honorarios, o sea, me pagan mi sueldo normal. Y el tipo le dijo, no, bueno, pero ustedes acá se manejan así, abiertamente, y no se lo aceptó de ninguna manera. Y al día siguiente igual el señor le llevó 800.000 millones de regalos, que tampoco se los aceptó, y creo que duró, no sé, 10 días y pidió otra vez el cambio de sector porque dijo que, o sea, que se manejan así. Y también era, o sea, le causaba... Pero aduana, ahí estamos hablando del Estado, en definitiva, ¿no? Y por eso, peor. Pero bueno, sí, ya lo sé. Bueno. Pero bueno, a lo que yo voy es que el compliance lo que evita es eso, ¿no? Es claro, perdón. Sí. ¿Quién habla? Solo quería... Tobías. No, por ejemplo, era una empresa donde trabajaba hasta hace poco. Ni bien ingresás, te hacen hacer distintos cursos que después encima te evalúan. Y no sé, te dan dentro de la fecha de tu ingreso, te dan 30 días para que los hagas. Te van a evaluar y son todos cursos sobre qué es el soborno, qué tipo de regalos podés aceptar, y hacen muchísimo hincapié en eso. Y todo el tiempo tenés que estar midiendo si cumplís con esas políticas o no.
Claro, porque eso es el compliance, que nosotros no lo vemos en nuestra materia, uno siempre va agregando cosas, viste Mariana, como a veces agrego cosas y me meto en ciertos inconvenientes para explicárselas a ustedes, pero bueno, siempre uno trata de llevar más allá de la información que está en el libro, y el compliance es un tema muy actual, y yo creo que en definitiva todos estos procesos y mecanismos tienden justamente a evitar justamente los sobornos, el maltrato en el trabajo, el acoso sexual. La ley concreta es la 27.401, que se refiere o da un poco la definición del compliance. Si la quieren anotar, la buscan en Infolex y ahí habla un poco de lo que es el compliance y este programa, en definitiva, que yo lo defino como procesos y mecanismos que las empresas de alguna manera implementan para prevenir y corregir estas conductas, y que además hay ciertos elementos en ese programa como son analizar los riesgos, tener en cuenta los códigos de conducta, como decía Tobías, es decir, cómo se tiene que manejar el trabajador y fundamentalmente cómo tiene la empresa que corregir ese tipo de cosas que se dan, porque el trabajador tiene que asumir la conducta que corresponde, pero también tienen que estar los reportes necesarios de esas conductas para que la empresa... A ver, no es que la empresa diga, bueno, yo a este lo voy a despedir. A ver, más allá de despedir o no al trabajador, lo que se pretende a través del compliance o a través de este programa es que la empresa vaya solucionando y mejorando en esta situación y evitando este tipo de conductas, ¿no? Lavado de dinero, es decir... hay empresas en el extranjero que esto ya no se discute. Tenemos el Departamento de Recursos Humanos, tenemos el Departamento de Compliance, dentro de los diferentes departamentos de una empresa, el Departamento de Legales, y este forma parte de un departamento y de un grupo de trabajo que justamente se ocupa de poner en marcha este programa de integralidad que contiene justamente, o de integridad, que contiene justamente todos estos requisitos que hacen a evaluar las conductas, pero hacer lo necesario para evitar y mejorar esa situación, ¿sí? Pero eso tiene que ver también mucho con la empresa y el cuidado y la importancia que la empresa le dé a lo que es el recurso humano también, ¿no? Y por eso digo que es interesante el trabajo también, la incorporación, la idea, el estar también participando el sindicato. Porque lo nuestro somos varios los actores sociales que estamos metidos dentro del mundo del trabajo. Y el sindicato, bien entendido, bueno, qué sé yo, alemanes no somos, pero bueno, es lo que tenemos, pero a ver, que a lo mejor haya determinadas cuestiones que no nos gusten de nuestros sindicalistas, no quiere decir que el instituto en sí, el organismo en sí, las normas sindicales, los sindicatos, quienes integran los sindicatos, no sean útiles o no puedan ser útiles a este mundo del trabajo, ¿sí? Bueno, entonces, metiéndonos concretamente en lo que estamos estudiando, que es la estabilidad relativa del trabajador, y nos metemos a estudiar el trabajador dependiente del sector privado, al que puedo despedir sin causa, y cerramos con el otro, Mariana, para no evitar confusiones, propia y absoluta, la del empleado público. El compliance en las empresas del Estado, todavía no me enteré si se ha implementado o no. En las empresas privadas sí. Hay muchas, sobre todo las multinacionales, ¿no? Las multinacionales. Bueno, ahora, entrando en el tema de lo que es concretamente la estabilidad relativa y este camino del empleador para despedirlo al trabajador, vamos a estudiar el instituto del preaviso. El preaviso es el deber que tiene el empleador de despedir. Por supuesto que además les quiero aclarar, les quiero decir, lo anoté hoy porque me estuve fijando, el tema que vamos a desarrollar, o sea, la introducción a la estabilidad, está también, o la pueden estudiar en el capítulo del libro que me fijé hoy cuál era y no me acuerdo. Me acuerdo que estaba escrito por Federico Ronchetti, el 341, no, perdón. No, este no es. Está en la página 341, pero no me acuerdo qué capítulo es, ahora les digo. Si querés me fijo y les digo, pero
lo tengo que abrir. Esperate un segundo que ya te digo, todo esto que estamos viendo, hay un par de hojas, no mucho, respecto de lo que es el despido, lo vi en el 341, a ver qué capítulo era. La estabilidad en el empleo, concepto y previsiones del 14 bis, Constitución Nacional, capítulo 34, o sea, después que leen transferencias, si quieren pueden buscar información en el capítulo 34. Genial, muchas gracias. Igual acá nosotros estamos dando mediante estas diapositivas los lineamientos generales. Entonces, nos paramos en el supuesto de la estabilidad relativa impropia del trabajador, del dependiente sector, del trabajador dependiente del sector privado. Entonces hablamos del preaviso. Y el preaviso es el deber de notificar la extinción del contrato de trabajo con la antelación dispuesta por la ley. Y lo debe otorgar tanto el empleador como el trabajador. Entonces, el 231 es el que establece cómo se debe notificar al trabajador la extinción del contrato de trabajo. El preaviso va a tener en cuenta la antigüedad del trabajador. El preaviso es de un mes si la antigüedad del trabajador es menor a 5 años, de 2 meses si es mayor a 5 años, un mes de preaviso en el supuesto de las pymes, y el preaviso que debe otorgar al trabajador es de 15 días previos a la extinción del contrato de trabajo. Por supuesto que no otorgar el preaviso al trabajador por parte del empleador tiene sus consecuencias, y entonces de no otorgarlo se transformará en una indemnización sustitutiva que debo abonar, porque en teoría el preaviso se otorga, el preaviso es remuneratorio, yo trabajo en mi empresa, pero tengo la certeza de que voy a extinguir mi relación laboral en tal fecha, ¿sí? Entonces se me otorga el preaviso, e incluso la ley de contrato de trabajo establece en el otorgamiento del preaviso un par de horas, ya sea en la mañana o en la tarde, en donde el trabajador podrá salir de su trabajo para buscar otro trabajo, para reinsertarse en el mercado laboral. En la mayoría de los casos se despide a los trabajadores y no se les otorga el preaviso en este sentido, es decir, no se les notifica y, por ejemplo, yo te puedo preavisar el despido y decirte, a partir del 1 de junio te notifico ahora, esta semana, por ejemplo, tipo 27 o 28 de mayo, y te digo que va a extinguir tu relación laboral al 1 de julio del 2021. Entonces, ese mes será de carácter remuneratorio, tendré que venir a trabajar dependiendo de si el empleador me exime o no de cumplir tareas, cosa que no tiene mucho sentido para el empleador. Porque si yo te quiero despedir y despedirte sin causa, te notifico el 28 de mayo, o a ver, el 28 es viernes, entonces el 1 de junio, a ver, 28, 29, 30, ¿cuándo es 1 de junio? Vamos a verla. Sé que el viernes es 28 por 29, 30, mayo tiene 31, sí. Entonces, el 1 de junio voy a extinguir la relación laboral. Entonces, el 27 de mayo te mando el telegrama. El telegrama te va a llegar el 28 y yo te voy a comunicar que queda extinguida tu relación laboral a partir del 1 de junio, en cuyo caso, o tratando de que te llegue el 31, siempre que coincida con el último día del mes. Entonces te voy a notificar y te voy a tener que pagar la indemnización que te corresponde por despido, y en vez de otorgarte el preaviso te lo voy a tener que pagar. Y en ese supuesto, entonces el preaviso se va a tornar en una indemnización sustitutiva, que no va a llevar aportes y contribuciones, pero que va a implicar la remuneración que vos venías cobrando. Y si tenías menos de 5 años es un mes, y si tenías más de 5 años, es 2 meses. ¿Entendió? Profesora, una pregunta. Entonces, tanto el trabajador, si no preavisa, como el empleador, tienen que pagar una indemnización que sería sustitutiva de ese preaviso, y se abona por el mismo... No. Si el trabajador no avisa y no pasa nada. El hecho de que se diga que el trabajador tiene que avisar 15 días antes de producida la extinción del contrato es al solo efecto de decir que el trabajador cumpliría con uno de los deberes emergentes de la relación laboral, que es el deber de buena fe.
te preaviso que en 15 días voy a renunciar, o renuncio hoy, pero hago efectiva la renuncia dentro de 15 días, es decir, te digo que voy a renunciar dentro de 15 días. ¿Por qué? Porque, bueno, te estoy dando un tiempo para que vos encuentres un trabajador para mi puesto, pero es solamente en el cumplimiento del deber de buena fe. Ahora el empleador no, el empleador tiene que pagarlo. Okay. Y en el caso de que tenga que pagarlo, pagaría, digamos, lo que le correspondería ese mes de trabajo, ponerle que sea un mes antes del preaviso o los 2 meses y así. Sí, y eso, y ustedes, más allá de estudiar el 231 de la LST, tienen que estudiar, cuando ven preaviso, el 19, que dice, se considerará igualmente tiempo de servicio el que corresponde al plazo de preaviso que se fije por esta ley o por los estatutos especiales cuando el mismo hubiere sido concedido. Pero este es remuneratorio. El otro está considerado como una indemnización sustitutiva, es decir, cuando te despido y te digo no vengas más a trabajar a partir del 1 de junio. Tenés 10 años en la empresa, te tengo que pagar 2 meses de preaviso. La naturaleza del preaviso, ya sea remuneratorio o como indemnización sustitutiva por no haber sido otorgado, ¿está? Es y tiene como finalidad inmediata la posibilidad de que el trabajador, entre tanto se reinserte en el mercado laboral, tenga la remuneración o una remuneración para, digamos, para subsistir o para, bueno, mientras se... Cosa que, bueno, es bastante complicada, pero porque a lo mejor un trabajador en un mes o en 2 meses no va a conseguir trabajo, pero esa es la naturaleza del preaviso. Otorgado, preaviso otorgado, remuneratorio, preaviso no otorgado, indemnización sustitutiva. La naturaleza o el fin inmediato es que el trabajador vuelva a reinsertarse en el mercado de trabajo. Genial, perfecto, muchas gracias. Esa es la indemnización sustitutiva de preaviso omitido. Cuando hablo de preaviso omitido, hablo justamente porque no se concedió. Si no se concede, se paga. Y además, la extinción del contrato de trabajo debe coincidir con el último día del mes, porque si no coincide con el último día del mes, se paga lo que se denomina la integración del mes de despido. Por lo tanto, no habiendo otorgado preaviso y no habiendo otorgado preaviso, se escucha bien esto porque después cuando hacen los prácticos, no habiendo otorgado preaviso y no coincidiendo el despido con el último día del mes, el empleador tendrá que pagar lo que se denomina el rubro integración del mes de despido. Entonces, si te despedí el 15, te pago 15 días en forma remuneratoria y el resto en forma indemnizatoria. Cuando hablo de remuneratorio o indemnizatorio, la diferencia entre uno y otro es pura y exclusivamente el pago de contribuciones y aportes. ¿Se entendió? Cuando no media preaviso y el despido no coincide con el último día del mes, corresponde integración del mes de despido. Si no, no. ¿Estamos? Bien, entonces. Perfecto. Ahora vemos el despido. El despido es, o la naturaleza del despido, es un acto jurídico que implica, porque ustedes, recordarán, a ver, no han estudiado derecho civil, pero a lo mejor de alguna materia, recordarán que el acto jurídico es aquel que tiende a crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. En el caso del despido, el despido extingue la relación habida entre el trabajador y el empleador. Si yo hablo de un despido sin causa, parte de la doctrina entiende que es un acto jurídico ilícito. La realidad es que el acto jurídico es siempre voluntario y lícito. Pero la ilicitud estaría vista, medio como entre comillas, por el hecho de que en definitiva se ha privado al trabajador del sustento diario de su trabajo. Entonces, es un acto que en definitiva lo perjudica en ese sentido. Pero es un acto jurídico porque implica la modificación de una relación laboral, es decir, concretamente la extinción de la relación. Y ahí tenemos el despido directo o el despido indirecto, pero acá hablamos de directo o indirecto dependiendo de dónde haya salido.
¿sí? Y entonces decimos, en el despido directo, la decisión de extinguir la relación laboral nace pura y exclusivamente del empleador, quien puede hacerlo con causa o sin causa. El despido sin causa es aquel que en definitiva va a acarrear, como ya sabemos, una indemnización y está previsto en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y el despido con justa causa está previsto en el 242 de la Ley de Contrato de Trabajo y es aquel despido que, por supuesto, también nace del empleador y que tiene que ver con que se produce una causa que hace imposible la continuidad de la relación laboral. ¿Cuál es la situación de hecho que determina la extinción de la relación laboral cuando hablamos del despido con causa? La verdad que estrictamente no la define la ley. La ley habla de lo que se llama la injuria laboral. Es decir, cuando, no concretamente la ley, sino la doctrina, porque la Ley de Contrato de Trabajo establece cuáles son las causales de extinción. Pero cuando hablamos concretamente del despido con causa que está previsto en el 242, entonces el 242, fíjense que dice, una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en inobservancia de parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que por su gravedad no consienta la prosecución de la relación laboral. Es decir, la ley dice injuria, injuria laboral, obviamente, ¿no? Ahora, ¿qué puede ser esa injuria? La verdad es que concretamente no lo dice. Dice que sea una situación que impida la continuidad del vínculo, ¿sí? Entonces, en esa situación, el empleador puede despedir al trabajador. Pero ojo, que cuando lo despide, tiene que comunicar fehacientemente cuál es la causa por lo cual lo despide. Comunicarla y probarla. Tenerla acreditada lo suficiente como para que pueda dar lugar a ese despido con causa. Pero la ley no dice concretamente por robo, por hurto, por llegadas tarde, no. La ley dice injuria laboral, ¿sí? Entonces, si nosotros nos ubicamos en el contrato de trabajo y en todo lo que nosotros hemos venido estudiando hasta ahora, a ver, ¿qué me puede configurar una injuria? Que no me pague la remuneración como corresponde, que no me pague las horas suplementarias u horas extras, que me cambie constantemente de lugar de trabajo, que me acose, es decir, un montón de circunstancias perdón, me estoy equivocando, porque ese sería un despido indirecto, ese partiría del propio trabajador, que ante esas circunstancias puede demandarle al empleador o puede considerarse despedido ante el empleador, me equivoqué. Cuando hablo del despido directo, es el empleador el que va a decir cuál es la causa, y esa causa puede ser, por ejemplo, que el trabajador no cumpla debidamente con sus obligaciones laborales, que sea un trabajador que en definitiva tenga riñas constantes con su supervisor, que llegue tarde, que sea agresivo, que haya agredido a su supervisor, es decir, la circunstancia que al empleador se le ocurra, pero que tenga cierta entidad, el robo, el hurto, pero sabiendo siempre que debe estar fehacientemente acreditado. Ese es el despido directo, naciendo directamente del empleador. Y en el indirecto, que está legislado en el 246, es cuando el trabajador, por las causas que le dije anteriormente, se considera despedido, ¿sí? Es decir, si a mí no me pagan las remuneraciones en tiempo y forma, no me hacen los aportes y contribuciones como corresponde, yo lo voy a intimar al empleador a que cumpla. Si el empleador no cumple, me puedo dar por despedido, porque la intimación la haré bajo el apercibimiento de configurar esa situación, una injuria de tal entidad que impida la posibilidad de continuar la relación laboral. Por lo tanto, me considero despedido y usted a mí me tiene que pagar las indemnizaciones que me corresponden. Eso, por ejemplo, cuando no te paga dentro del término, por ejemplo, de los 4 días hábiles, ahí vos te puedes considerar despedido.
yo lo que tengo que hacer es, ante esa situación, intimar al empleador a que me pague como corresponde. Si el empleador me paga, aunque me pague tarde, me pago hoy, punto. Ahora, si yo lo intimo, no me paga, sigue transcurriendo el tiempo y no me paga, evidentemente, si volvemos a la idea de lo que es la obligación esencial del empleador, tal como dar tarea y pagar la remuneración, no cabe duda de que si no me pagas la remuneración, estás incumpliendo una de las principales obligaciones del contrato, por la cual yo me puedo considerar despedido sin lugar a dudas. ¿Siempre antes de considerarte despedido tenés que haber intimado en todos los casos o es este particular? No, en todos los casos yo tengo que intimar. Yo intimo, mando un telegrama, intimo y acredito por qué estoy intimando. Porque si yo no me puedo dar por despedido así nomás, ni tampoco lo puedo decir de palabra porque no tiene valor. Yo cuando intimo debo dejar la constancia fehaciente de mi intimación. Recuerden, por ejemplo, y ahora lo vamos a ver, cuando realizamos la intimación por la Ley Nacional de Empleo. Tiene que estar, porque si no después yo qué le voy a decir cuando inicie el juicio porque el tipo no me pagó. Le dije que me daba por despedido y me iba. No, siempre debe haber comunicación fehaciente de las dos partes, el trabajador a través de lo que es el telegrama laboral con la ley 23.789 y respetando lo que es el principio de gratuidad, ¿sí? Que hemos visto en el artículo 20 de la LCT, y el empleador tiene que notificar por carta documento. Perfecto, listo, muchas gracias. Bueno, acá tenemos el despido indirecto y el despido directo. Hablo de despido directo. Despido indirecto, entonces, vuelvo a repetir, depende de en dónde esté su origen, si en el empleador o en el trabajador. Bueno, estas son las principales características del despido, es decir, del acto en sí que da lugar a la extinción del contrato. Es un acto unilateral. ¿Por qué? Porque o sale del empleador como un despido directo o del trabajador como despido indirecto, que extingue siempre el contrato por propia voluntad. Es un acto recepticio. ¿Qué significa que sea un acto recepticio? Y esto tiene relación, Sofía, con lo que te dije antes. Es decir, yo tengo que notificar y el trabajador tiene que haber recibido la notificación de la extinción del despido para que éste verdaderamente se haga operativo o tenga validez. Entonces, se torna eficaz desde el momento en el que llega o debió llegar a conocimiento del destinatario, ¿sí? Perfecto. Es un acto extintivo. Claro, por eso le iba a preguntar, pero muchas veces uno trata de notificar a alguien y no está en el domicilio, o imagino una situación de alguien que no notificó su cambio de domicilio y yo en la última dirección, el último domicilio que declaró no está. ¿Cómo funciona eso? Bueno, eso funciona de la siguiente manera. Si yo quiero notificar a un trabajador, yo quiero despedir a un trabajador, entonces voy al legajo del trabajador. En el legajo del trabajador dice que el domicilio denunciado por él es el de la calle Mitre 1550, por así decirlo. Entonces, si el trabajador no notificó el cambio de domicilio, yo no tengo por qué saberlo. Para eso hay un legajo, para eso hay un departamento de personal en la empresa. Entonces, él debió haber notificado. Si él no notificó, yo voy a denunciar el domicilio, yo voy a enviar la notificación a Mitre 1500, ¿sí? Puede ser que en Mitre 1500 viva el padre del trabajador. Si me recibió la notificación, quedó notificado de plano. Ahora, si aún siendo ese su domicilio, me es imposible notificar, para eso existe el correo argentino o el correo Boca, y hoy hay otros correos, con el tema de la pandemia tenemos el Mail Express que se están utilizando para notificar, para poder tener digamos, la comprobación fehaciente de haber notificado, pero yo mando la notificación del despido por correo argentino. Y ya van a ver, como en algunas causales de extinción del contrato de trabajo, es sumamente importante tener la notificación fehaciente del despido. Entonces yo lo mando por correo argentino a Mitre 1550. Si yo lo mando por correo argentino a esa dirección, notificando el despido, será importante hacer el seguimiento y ver el resultado del cartoncito. Si el cartoncito dice,
no corresponde la dirección, domicilio desconocido, no lo notifiqué. Ahora, si dice domicilio cerrado, con 2 avisos de visita, yo le voy a decir a su señoría lo siguiente. Voy a notificar otra vez, para evitar el problema, ¿no es cierto? Entonces yo notifico, pero vuelvo a encontrarme con domicilio cerrado, dejando 2 avisos de visita. Entonces, ¿yo qué le digo a su señoría? Jurisprudencia hoy del tribunal, que a mí me costó ya hace un par de años lograr que eso sucediera así. Su señoría, el domicilio denunciado por el expediente en su legajo es tal. Las cartas documentos fueron llevadas a tal domicilio. Por informaciones del correo y seguimiento efectuado de la página oficial del correo argentino, surge que el domicilio figura como cerrado, lo que no significa ausente ni domicilio desconocido. Se dejaron 2 avisos de visita y el trabajador no lo retiró. En consecuencia, solicito a su señoría que se dé por notificado al trabajador. Atento el documento en cuestión, o sea, la carta documento, ha llegado a la esfera de conocimiento del trabajador y ha sido quien voluntariamente, y estando notificado de que estaba en el correo, no la fue a retirar. Por lo tanto, su señoría, le pido que se notifique. Y ya hace varios años, esto costó, la jurisprudencia ha dicho, sí señor, está notificado, porque dice domicilio cerrado y usted no lo fue a retirar del correo. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Me costó, o sea, las veces que yo el mostrador para eso, hace ya años, no, llame. Entonces no puedo notificar nunca, porque los tipos no se notificaban. Ahora, Claro. Si me dice domicilio desconocido, soné, Pero si dice que el domicilio existe, cuando dice domicilio cerrado, toqué el timbre en la dirección correcta y dejé un aviso de visita. Si vos sos una persona responsable y encontrás un aviso de visita en una carta de documento, ¿no te vas a dirigir al correo? Obvio. Obvio, me dirijo por lo que... enseguida. Y bueno. Y sí, porque no sabés qué puede ser. A veces te dice la cartita que van a volver, entonces vos también estás atento a esa... Bueno, entonces, ese cartoncito, yo dije cartoncito, ese cartoncito amarillo, iba a decir, ya no es más amarillo, pero en mis épocas, hace ya y pico de años atrás, era amarillito. Ahora es blanquito y dice, por eso yo a veces cuando recibo algo, ¿no? A los del correo, escriban claro, pongan bien la crucecita, mirá que esto es más importante de lo que ustedes pueden creer, porque caramba lo que cuesta notificar, si lo sabremos nosotros los abogados, ¿eh? Así que bueno, ciertamente va a haber determinados hechos. Yo siempre digo y le digo al empleador, mira, tranquilo, notifiquemos otra vez, pero yo gané un juicio literal porque la trabajadora nunca fue debidamente notificada. Había una empresa que no sé si está, que era una de esas empresas de call center, ¿cómo se llamaba? Telealgo se llamaba. No me acuerdo ahora, pero yo tuve varios juicios contra ellas, esos fueron parte actora, ya hace bastantes años. Y fueron eran realmente muy brutos, porque la trabajadora había denunciado el cambio de domicilio en su legajo, pero no obstante ellos denunciaron al anterior domicilio. Y la realidad es que estaba mal notificada, pero por un error de ellos, porque estaba el domicilio correcto, estaba en el legajo. Entonces, ojo con el domicilio. Son cosas a tener muy en cuenta. Y cuando, ¡ay Dios! Y cuando ustedes se mudan, o cuando de alguna manera cambian de domicilio, es bueno que, y para eso es importante, denunciar el cambio de domicilio. En las empresas grandes que tienen muchos empleados, hablo de una automotriz, por ejemplo, ¿se corrobora el domicilio? No, eso lo denuncia el trabajador. Y el trabajador hace lo que se denomina una declaración jurada. Ajá. Entonces, en esa declaración jurada, él pone todos los datos concernientes a su domicilio, a su edad, a su estado civil, y luego firma, y en esa firma le habrá pasado a lo mejor a ustedes.
Y en ese acto es una especie de declaración jurada, es decir, él consiente los datos contenidos en ese instrumento. Está. Entonces, por otro lado, después de decir que es un acto unilateral, recepticio y extintivo, decimos que no existe la ruptura automática del contrato de trabajo. Es imprescindible la expresión de la voluntad concreta de alguna de las partes, con excepción de lo que se ha dispuesto en el artículo 241 LST, párrafo tercero. El 241 es lo que hoy podríamos llamar en el nuevo decreto de prohibición de despido, que lo ha incorporado, el nuevo decreto incorpora lo que se denomina el despido consensuado y así también el tope de la doble indemnización de 500.000 pesos. El despido consensuado es un 241, es cuando en definitiva las partes se ponen de acuerdo en extinguir la relación laboral. Ahora lo vamos a ver, pero en definitiva, si yo me pongo de acuerdo con el trabajador y empleador se ponen de acuerdo en extinguir la relación laboral, yo al trabajador le puedo pagar lo que nosotros convenimos de común acuerdo, le puedo pagar desde 100 pesos hasta 0 pesos. ¿Se entiende esto? Porque el 241 es lo que se dice el despido de mutuo acuerdo, donde lo hemos convenido. El párrafo tercero a que se refiere el 240, ahí la diapositiva. Profe, ¿le hago una consulta con respecto a eso? Para que eso tenga un marco, digamos, o sea, legal, por decir, para que ninguna de las dos partes reclamen posteriormente. Eso, o sea, ¿se firma en algún lado? O sea, Sí. como un acuerdo. Por lo general se firma ante la Autoridad Administrativa del Trabajo, es decir, se hace el acuerdo ante el CECLO, ¿sí? Ante el CECLO. Que muchas veces en el caso de los 241, como son despidos consensuados, vamos a hablar de despido de común acuerdo, esta palabra, este despido consensuado lo agregó el decreto, el último, pero bueno, es esto, es en definitiva el mutuo acuerdo entre las partes. Hoy en día, ya el año pasado, yo ya hice varios, la Corte misma los ha autorizado, los despidos de mutuo acuerdo, es decir, donde las partes se ponen de acuerdo y el trabajador dice, bueno, mirá, la verdad que yo no quiero trabajar más. Por ejemplo, tengo un trabajador de 65 años, no quiere ir más a trabajar. Y puede arreglar con el empleador irse por 4 o 5 sueldos. Por eso digo, de 0 pesos a 100 pesos. No necesito pagar toda la plata del mundo, porque es algo que hemos consensuado. Pero lo importante es que tenga un marco legal. El marco legal es que estará el empleador y estará el trabajador patrocinado por un letrado. ¿Por qué? Porque necesita saber los alcances del acuerdo que ha firmado. Y si esto se formaliza ante escribano público, hoy, y teniendo en cuenta todo el tema de la pandemia, no tenemos ningún problema porque la propia Corte ha dicho que esto tiene absoluta validez. Es decir, hacemos el acuerdo, en ese acuerdo se van a establecer las pautas en que se va a dar la extinción bajo el 241, lo que yo le voy a dar al trabajador que le puedo dar. Vuelvo a reiterar, 5 pesos, 10 pesos, 4 sueldos, 100.000 pesos o nada. ¿Se entiende lo que digo con el 241? Y lo homologo, mejor dicho, lo celebro ante un escribano público que da fe cierta del acuerdo que hemos celebrado. El 241... Son los acuerdos que la otra vuelta decías, contabas que después si son abusivos, el trabajador puede ir más tarde y denunciarlo como que fue engañado o algo así. Siempre el trabajador tiene o puede, a ver, los acuerdos que son homologados por el Ministerio son homologados porque los mismos se han realizado dentro de determinadas pautas legales que hicieron posible la homologación. Pero hay determinadas situaciones, como por ejemplo la renuncia. A mí la renuncia, yo siempre digo, casualmente esta mañana se lo decía a un cliente, mira, no quiero la renuncia y la gratificación, quiero un acuerdo, quiero un despido consensuado, porque la renuncia es un acto voluntario, un acto libre, pero que el trabajador después me puede venir a decir que ese acto está viciado, que a él lo hicieron renunciar y que le pagaron una gratificación y que eso en definitiva no condice con su realidad. Por lo tanto me puede impugnar el acto. Por eso a mí la renuncia no me gusta, a mí me gusta el acuerdo, ¿se entiende? Porque muchas veces un trabajador puede impugnar un acto, porque el acto que se realiza es un acto jurídico que tiene consecuencias en el mundo del derecho. Es un acto jurídico voluntario ilícito, pero a ver, la voluntad implica intención, discernimiento y libertad. Y la voluntad
Tiene vicios. ¿Cuáles son esos vicios por los cuales podría atacar el acto? Error, dolo o violencia. ¿Se entendió? Sí. Eso justo iba a preguntar, ¿cuál era la diferencia con la renuncia? Con el caso ese del señor de que no quería ir a trabajar más de 65, bueno, no sé, renunciar. Bueno, está bien, renunciar. Sí, está bien, renunciar, pero no me pidas nada más, ¿eh? Porque si hacemos el acuerdito, porque si, ¿me entendés? Porque si te voy a pagar un poquitito más, porque si la renuncia va a encubrir un acuerdo de despido consensuado de mutuo acuerdo, hago el acuerdo, ¿está? Y en el acuerdo yo te pongo la gratificación, ¿eh? Pero está demostrado el acto voluntario de ambas partes. No es lo mismo que la renuncia, que es un acto voluntario de carácter unilateral, que después vos me podés decir, se ha dicho, pero no sabe, y las veces que yo lo he dicho, porque y a veces el empleado te dice que no, que él no actuó voluntariamente, y entonces empiezan a salir los denominados vicios de la voluntad, el error, el dolo y la violencia. Puede decir que hay una intimidación. Una clienta me comentó esto. Puede quedar tranquilo que terminó el tema. Claro. Yo el año pasado hice varios acuerdos de mutuo y la verdad que hice acuerdos que en alguna oportunidad la escribana me dijo, doctora, no le parece mucho, de ninguna manera. Puse todas las cláusulas, todos los números, todas las comas y todos los puntos que se me ocurrieron. ¿Por qué? Porque lo quise ajustar lo más que pude para que no vengan a exigirle después a la empresa nada. Y ya tenía en ese momento, el último que hice fue ahora este año, tenemos en este momento ya el aval de la Corte, ¿no? Que la Corte ha dicho que es válido. Y ahora tenemos el decreto, el último decreto, que prorroga la prohibición de despidos y suspensiones, pero que introduce esta cuestión del despido consensuado, ¿sí? 266 es el último decreto. Nos habla del despido consensuado. A ver, muchachos, están prohibidos los despidos, están prohibidas las suspensiones. Tengan en cuenta que esto es respecto de los despidos celebrados, de los contratos celebrados antes del 13 de diciembre del 2019. Y los que se celebran en el 21 no están acogidos por este decreto. Estamos hablando sobre todo en materia de la doble, ¿no? Pero lo cierto es que el despido consensuado le da otro marco a la extinción del contrato. De eso no cabe duda. ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿Qué significa el tercer párrafo del 241? El tercer párrafo del 241 lo que hace es, hay una situación inequívoca. Una situación inequívoca, ¿por qué? Porque tengo un trabajador que no viene a trabajar hace un mes y medio, y yo no hice nada, no lo intimé, no lo llamé a venir a trabajar, el trabajador en definitiva no vino, entonces se produce una extinción que tiene que ver con que se desprende de la situación la inequívoca voluntad de las partes de no retomar la relación. Después cuando leamos el 241 lo van a ver. ¿Se entiende? A eso se refiere el tercer párrafo. Cuando yo empleador no lo intimé, pasó el tiempo y no lo intimé, y el trabajador nunca vino. Ustedes dirán, eso no se puede dar, no saben las veces que a mí en las empresas, no a mí en lo particular, pero sino las veces que en las empresas quedaron colgados trabajadores, sobre todo en las eventuales. A ver, el tipo venía a laburar, está en la empresa, lo mando a una usuaria, la usuaria dice no lo quiero más, vuelve a la empresa, no le consigo laburo, y el tipo se queda ahí. Y yo no me reclama más, yo tampoco le mando la carta de documento, nada, y después que pasó el tiempo, y yo, ¿y qué pasó? Lo dejé colgado, y así sucede. Entonces, ha pasado 2 meses, él no vino más, yo no lo intimé más, lo bajo por un 241, tercer párrafo. Es decir, la voluntad inequívoca de las partes de extinguir la relación. ¿Se entendió? Sí. Bien. Bueno, acá tenemos la indemnización por antigüedad del artículo 245 de la LCT. Esta es una indemnización tarifada, preestablecida por la ley, que surge de la realización de un cálculo matemático, ustedes los contadores,
entre la remuneración del trabajador y la antigüedad. La base de cálculo es la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada en el último periodo por cada año de servicio o fracción mayor a 3 meses. Esa base de cálculo, esa indemnización tiene un tope, ¿sí? Tiene un tope máximo que es el siguiente: 3 veces el importe mensual de la suma que resulta del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al momento del despido. ¿Qué pasa con los trabajadores sin convenio? Es decir, ¿cuál es el tope correspondiente? Teniendo en cuenta aquellos trabajadores que no tienen convenio, es el tope correspondiente al convenio de la actividad aplicable al establecimiento o al convenio más favorable si existieran más de uno en la misma empresa. Y en el caso de los trabajadores a comisión o remuneraciones variables, se aplica el convenio de la actividad a la que pertenezcan o aquel que se aplique en el establecimiento donde prestan servicios si este fuere más favorable. Hay un mínimo legal, que es 1 mes de la mejor remuneración mensual normal y habitual sin tope, y la antigüedad mínima exigida entonces será de 3 meses y 1 día. A ver, la indemnización del artículo 245, voy a repetirla, después lo vamos a ver en el caso práctico, pero tiene que ver con, tiene un tope máximo, un techo y un mínimo. El mínimo es la mejor remuneración normal y habitual del trabajador en el último periodo trabajado, ¿sí? Ahora bien, ese es el mínimo, por eso dice que el mínimo que puede cobrar un trabajador es una remuneración, ¿sí? A ver, el trabajador tiene una remuneración. Esa remuneración, supóngase de 50.000, 70.000, 80.000 o 90.000 pesos, a los efectos de realizar el cálculo de la antigüedad, no puede exceder ese tope máximo mensual que tiene que ver con 3 veces el importe mensual de la suma que resulta del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al momento del despido. Entonces, si el tope de convenio colectivo de trabajo fuera de 90.000 pesos y este surgiera del promedio de todos los básicos sumados y multiplicados por 3, y el trabajador cobrara 120.000 pesos, yo para calcular la antigüedad de ese trabajador, como está excediendo el tope de convenio, voy a calcular la antigüedad del trabajador. Supónganse que el trabajador tiene 5 años y 4 meses. Como tiene 5 años y 4 meses, en realidad ha pasado la fracción, porque dice mayor a 3 meses, entonces tiene 6 años de antigüedad. Esos 6 años de antigüedad los voy a multiplicar por el tope de convenio colectivo de trabajo, al solo efecto de calcular la antigüedad. Luego voy a seguir resolviendo los restantes rubros de esa liquidación con la mejor remuneración normal y habitual. A eso se refiere el tope. ¿Me entendieron? Tengo en cuenta la remuneración y tengo en cuenta la antigüedad. La remuneración voy a tener en cuenta que esa remuneración va a ser la mejor y habitual. Habitual quiere decir que no va a incluir, por ejemplo, la mejor remuneración normal y habitual del último periodo no puede incluir horas suplementarias. Las horas suplementarias no son habituales. Entonces, si un trabajador ha venido cobrando 50.000 pesos todos los meses, esa es la remuneración que voy a tomar para calcular su antigüedad, multiplicado por los años de antigüedad, teniendo en cuenta que si hay una fracción mayor a 3 meses, suma 1 año más. Pero, ¿qué significa en el último periodo? O sea, ¿cuánto tiempo es? En el último periodo trabajado. A ver, si yo tengo un trabajador que tiene 20 años, la última remuneración que voy a tener en cuenta él es la del último año trabajado. Claro. El último año que trabajó, ¿cuál fue la remuneración que tuvo este trabajador? Si la remuneración fue variable, voy a tomar la mejor. No voy a hacer promedio, voy a tomar la mejor. Y con ella voy a hacer el cálculo, ¿sí? Ahora, si ya sea variable o fija, esa remuneración supera el tope previsto en el mismo artículo, lo van a leer concienzudamente y ahí lo van a analizar, entonces tendré que tomar el tope, pero al solo efecto de calcular la antigüedad. Perfecto, gracias.
¿Se entiende? Esto después vamos a hacer la práctica y ahí se van a dar cuenta. Pero acá ustedes ya van viendo que estamos viendo la indemnización tarifada, que surge de un cálculo entre remuneración y antigüedad, que tiene un piso mínimo, que es la mejor remuneración normal y habitual del trabajador, lo que indica que el trabajador no puede cobrar nunca menos de un mes de remuneración. Y fíjense ustedes que en el artículo 24 de la LST, cuando se produce lo que se denomina la frustración del contrato de trabajo, el trabajador tiene derecho, ¿se acuerdan que eso lo vimos? Mínimo a un mes de sueldo, ¿sí? No tenemos tope en cuanto a la antigüedad, porque el trabajador puede tener 20, 30, 40 años, pero sí tenemos tope en relación al tope máximo mensual cuando comparo la mejor remuneración normal habitual percibida con el tope de convenio colectivo de trabajo. Tope que resulta de la suma de todos los básicos del convenio colectivo de trabajo multiplicado por 3. Si la mejor remuneración normal y habitual del trabajador es más alta que ese tope, tomo el tope. Hay un fallo muy importante, un fallo señero en este tema, que es el fallo Bisotti, ¿sí? El fallo Bisotti, el señor Bisotti trabajaba en una obra social y era director de la obra social, y él cobraba en ese momento, el fallo de la Corte es del 2004, el juicio había empezado mucho tiempo antes, o sea que en 1997, 98, no recuerdo exactamente. El señor Bisotti cobraba en ese momento 11.000 y pico de pesos. Entonces, como el señor Bisotti cobraba 11.000 y pico de pesos, un buen día lo despiden a Bisotti. Tenía 11 años de antigüedad, con 11.000 y pico de pesos de salario. Entonces, cuando lo despiden a Bisotti, la empresa realiza, era una obra social, conocieron SECAC, no me acuerdo cuál era, pero una obra social importante. Cuando lo despiden a Bisotti, ¿qué dicen? Van al 245 y dice, a ver, ¿cuánto cobraba Bisotti? 11.000 pesos. A ver, ¿cuánto es el tope de convenio colectivo de trabajo? En ese momento, cuando se toma el tope de convenio colectivo de trabajo, el tope era muy, muy bajo, porque ustedes tengan en cuenta que antes del año 2004, en el gobierno de Menem, no había comisiones paritarias como las hay ahora todos los años para digamos, aumentar los básicos de convenio colectivo de trabajo. Entonces el básico era, si mal no recuerdo, de 1.120 pesos o una cosa así. Con 11 años de trabajo, y teniendo en cuenta el artículo 245, lo que decía la ley, los tipos le pagaron a Bisotti la antigüedad, el preaviso y todos los rubros indicados en la liquidación, tomando como base, solo para la antigüedad, por supuesto, el tope de convenio colectivo de trabajo. Entonces Bisotti cobraba nada con 11 años de trabajo. Entonces, por supuesto, fue a la Cámara dijo, no, perdón, el 245 dice esto, nosotros no podemos hacer lugar al reclamo. Bisotti decía, es confiscatorio. El artículo, yo planteo la inconstitucionalidad del artículo porque es confiscatorio. Esto llega a la Corte, ¿y qué dijo la Corte? En un fallo, ellos toman este porcentaje, pero nunca explicaron muy bien de dónde lo sacaban, pero bueno, ellos dijeron que atento lo que planteaba este hombre y el 245, no declararon obviamente la inconstitucionalidad del 245 de manera general, no, pero sí lo declararon inaplicable al caso Bisotti y dijeron no, realmente es confiscatorio lo que dice este hombre. Entonces, teniendo en cuenta el tope de convenio colectivo de trabajo, teniendo en cuenta que la remuneración que Bisotti cobraba, nosotros vamos a decir que no podrá reducirse más allá del 68-69%. Es decir, no podrá reducirse más allá del 33%. Eso es lo que dijo la Corte. Entonces, de una remuneración de 11.000 pesos, para darle el ejemplo más concreto, la Corte dijo, bueno, 7.000 pesos es la base que se debe tomar. ¿Se entendió lo que dije? Sí. Profesora, yo no entiendo, seguramente es una pregunta tonta, pero no me queda claro. Entiendo que para averiguar o para calcular la indemnización por antigüedad van a tener en cuenta la antigüedad y la remuneración. ¿En qué sentido se tiene en cuenta la antigüedad? Porque acá yo entiendo que del último periodo se toma el mejor sueldo, que tiene un tope, que tiene un mínimo, pero no entiendo dónde
O sea, ¿en qué afecta la antigüedad, A digamos? ver, vos imaginate, Sofía, vos sos la contadora, hacé la cuenta. Si yo tengo un trabajador de 15 años y durante el último año el trabajador cobraba 50.000 pesos, para yo saber cuál es el monto que le corresponde a ese trabajador por antigüedad, voy a multiplicar 15 por 50. Ah, ya Ya son 15 años y la remuneración son 50.000 pesos. me Y si el faltaba tope la de parte. convenio colectivo, por así decirle, fuera de 40.000, tendré que multiplicar 15 años por 40.000 pesos. Pero Perfecto. ojo, que ahora ya no va a suceder esto, pero que no sea confiscatorio, ¿no es cierto? Porque si realmente yo estoy cobrando una suma muy alta y estoy con un convenio colectivo de trabajo que tiene un tope que está muy abajo de lo que de lo que yo estoy cobrando, puedo tener en cuenta una reducción del 33% solamente. ¿Me entendieron? ¿Quedó claro esto? Sí, perfecto. Bueno, esto no se preocupen porque después vamos a hacer los ejercicios prácticos. Ya la clase que viene, si avanzamos, ya voy a traer un ejercicio práctico y lo vamos a ir haciendo. Lamento mucho no tener el pizarrón como lo tengo en el aula, ¿no? Pero bueno. Estos son casos especiales de indemnizaciones agravadas, que ya se los dije muchas veces: maternidad, matrimonio, delegado gremial y el despido durante la licencia por enfermedad que está previsto en el 212 de la LCT, ¿sí? Esas son las indemnizaciones agravadas. Agravamientos indemnizatorios, ¿se acuerdan? El de maternidad, ¿no? Que tiene la presunción de las 7 meses y medio antes y 7 meses y medio posteriores a la fecha probable de parto, y la indemnización agravada es que a la indemnización del 245 se le agregan 13 remuneraciones. Lo mismo sucede con el matrimonio, cuando se hubiere despedido a cualquiera de ellos 3 meses antes del matrimonio o 6 meses después del matrimonio. El delegado gremial, durante la licencia, y después tiene una estabilidad terminada la licencia de 1 año más. En esas circunstancias, entonces, si yo lo despidiera, se entiende que la ley presume que fue por el cargo de delegado gremial que ostentó. Entonces, 13 remuneraciones, además del 245. Y en la licencia por enfermedad, también le voy a pagar todo lo que falte de licencia, si lo despedí durante la licencia por enfermedad, más el 245. Estos son los únicos casos especiales de agravamiento indemnizatorio. Todas las indemnizaciones son tarifadas. La única que queda en una nebulosa es la del 24, cuando nos habla de la frustración del contrato de trabajo y nos habla de la indemnización del derecho común. Pero al final el artículo dice que el trabajador no podrá cobrar menos de una remuneración. Profesora, Sí. el agravamiento entonces suma 13 sueldos, digamos. ¿Eso es porque son 12 sueldos más el aguinaldo? Exactamente. Perfecto, gracias. A ver si aprendemos a llamar al aguinaldo sueldo anual complementario, porque así se lo debe llamar. Es la 13ª remuneración, se paga el 50% en junio y el 50% en diciembre. Aguinaldo el aguinaldo es del año 1948, que comenzó siendo una simple, en ese momento se comienza a considerarse el aguinaldo como un derecho de los trabajadores, ¿no? O el sueldo anual complementario, como se debe decir. Yo, perdón, tengo una consulta de esto. O sea, yo, por ejemplo, si me voy a casar, ¿qué tengo que avisar? ¿Tengo que informar? Porque si no, capaz que, no sé, me echan y a los 2 meses se me ocurre casarme y ¿qué voy a decir? ¿Que es un agravamiento? Porque sí, si no sabían. Bueno, Martina, pero yo te dije cuando estudiamos el despido que uno debe notificar, no notifica. Que vos te vas a casar sotoboche, no vas a decir nada, no vas a pedir licencia por matrimonio, nada. Y quién sabe, por ahí, no sé, me caso por un tema de, no sé, tener una ciudadanía. Y no es algo como tan importante, no sé, o por ahí si son 3 meses antes, por ahí, no sé, surge como muy rápido. No sé, es raro. Bueno, está bien. Yo particularmente, y creo que esto sí se los dije,
Yo tuve una causa hace muchos años en donde conseguí una de las primeras indemnizaciones para el hombre, que la primera instancia me la negó y la segunda me lo dio vuelta, menos mal. Pero bueno, ahí en el caso ese, la pareja, que creo que se los dije, había pedido permiso para el examen prenupcial y a partir de ahí se desencadenó toda la situación que no cabe duda y no, para mí no cabía duda, para la jueza de primera instancia sí, porque me la dio bien, ya saben por dónde, diciéndome que había orfandad probatoria y que en definitiva ellos no podían probar ciertamente que la causa del despido tenía que ver con el matrimonio, pero bueno, por lo menos la Cámara en ese momento, me acuerdo, la sala 7, estaba la doctora Ferreiros, que falleció hace 2 o 3 años ya, que era una jueza muy pro trabajador, pero muy pro trabajador. En algunos casos me enojaba, pero en este me vino bárbaro. Es más, cuando subió a la sala 7 dije, listo, ya está, la da vuelta. Pero realmente, a ver, si vos, Martina, te casás con un muchacho que viene de Italia y quiere tener la doble ciudadanía y fueron al registro civil y te casaste y seguís laburando en tu empresa, la verdad que después te va a costar demostrar que realmente hubo un despido por esa causa. Pero si te encontrás con un abogado laboralista, no te quepa la menor duda que te va a decir, nosotros lo vamos a decir igual. ¿Cómo? Que le puede poner ganas para pelearlo. ¿No? Pero además de ganas, ¿qué dirías vos? Ya has avanzado demasiado en la materia. ¿Qué dirías vos respecto de esta situación? ¿Qué se te ocurre pensar? ¿Como empleada? Como trabajadora. ¿Por qué el abogado te va a decir, nosotros lo vamos a meter porque... ¿Cómo se defiende el trabajador? ¿O qué tiene el trabajador a su favor? ¿Nadie me lo va a decir, che? El que tiene que probar lo contrario es el empleador. Claro. Demasiada la realidad. ¿Qué tiene el trabajador a su favor en nuestra materia gloriosa? Primacía de la realidad. La Primacía de la realidad. La realidad, claro. No. Sí, bueno, la primacía de la realidad sí, pero hay otra cosa importante para el trabajador. ¿El derecho protectorio? Claro, Sí, que no tiene que probar ¿Quién nada. lo dijo? ¿Quién lo dijo? Yamila ¿Quién dijo soy. derecho protectorio? Que en realidad debió decir indubio properario. En caso de duda, a favor del trabajador. Eso es lo importante. Por eso cualquier abogado laboralista te va a decir, lo metemos, vamos para adelante. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sí. Muy bien. Lo que tiene esta diapositiva son las causales de extinción del contrato de trabajo. La renuncia, 240. Mutuo acuerdo, que ya hemos estado hablando de él, 241. Muerte del trabajador, 248. Muerte del empleador, 249. Incapacidad o inhabilidad del trabajador. Y acá le falta el numerito, no sé si se puede agregar. No, no se puede. Igual este ya lo tienen. ¿Este lo tienen subido ya? No, este no. Lo tengo que subir. Ese no. Bueno, ya lo vamos a subir. Incapacidad o inhabilidad del trabajador es la que tiene que ver con el que vimos la clase pasada cuando hablamos de enfermedades inculpables. 252, principal causa de extinción del contrato de trabajo, que es la jubilación. Abandono de trabajo, 241, acá tiene mucho que ver el tema de la notificación. Fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, que es el 247, y he dejado la quiebra del empleador. Pero, ojo, porque primero y previo a la extinción está la suspensión. ¿Sí? Entonces, renuncia, artículo 241. La renuncia es un acto unilateral, voluntario, ilícito, que debe realizar el trabajador comunicando su voluntad de extinguir la relación laboral. Lo hace siempre a través de medio fehaciente, que queda perfeccionado cuando llega la comunicación o la recepción de la comunicación del despido al empleador. Lo hace por telegrama laboral y también lo puede hacer frente a la autoridad del trabajo, o sea, frente al Ministerio de Trabajo. El 240 lo dice claramente eso, ¿no? La extinción del contrato de trabajo por renuncia del trabajador, medio no preaviso,
como requisito para su validez, deberá formalizarse mediante despacho telegráfico, colacionado, cursado personalmente por el trabajador a su empleador o ante la autoridad administrativa del trabajo. ¿Está? Esa es la manera en que se formaliza la renuncia. Si no, no hay renuncia válida. La rescisión por mutuo acuerdo, estoy haciendo una pequeña descripción porque se nos está acabando el tiempo. La rescisión por mutuo acuerdo ya la vimos. La muerte del trabajador, este artículo se refiere concretamente a la muerte del trabajador natural. Cuando, por ejemplo, un trabajador, qué sé yo, tiene una enfermedad y se muere. Entonces, al morir el trabajador, los derechohabientes, causahabientes o herederos van a acreditar el fallecimiento del trabajador debidamente para que el empleador le pague. La remuneración que hasta ese momento les correspondía, el subsidio por fallecimiento y, por supuesto, la indemnización que acarrea la muerte del trabajador, que es el 50% de la indemnización por antigüedad. Por supuesto, sin preaviso, porque acá no hay preaviso, sino simplemente el 50% de la indemnización por antigüedad y todo lo que implica la extinción por muerte del trabajador. En el supuesto de la muerte del empleador, lo que vamos a distinguir es si la persona del empleador es realmente importante a la relación laboral. En cuyo caso, ¿qué quiero decir con esto? Si yo estoy empleada, por ejemplo, en un consultorio odontológico y se muere el dentista y había solo un dentista y yo era la secretaria y la mujer no es dentista ni los hijos son dentistas, no cabe duda que la relación se va a extinguir. En ese supuesto, la persona del trabajador era esencial al contrato. Sin él, el contrato no tiene razón de ser. En consecuencia, y en esas situaciones, la indemnización será del 50% de lo que al trabajador le correspondía por antigüedad. Eso pasa en el supuesto de la muerte del empleador cuando este es esencial al contrato. Y en el supuesto de la muerte del empleador, cuando, por ejemplo, se muere el presidente de una sociedad anónima, es obvio que no pueden despedirme invocando esa causa y pretendiendo pagarme el 50% de la indemnización por antigüedad. Porque la realidad es que ha muerto el presidente del directorio. ¿Qué tiene que ver eso? Si me querés despedir, págame el 100% de la indemnización. Incapacidad e inhabilidad del trabajador, recuerden que tienen que ver con que el trabajador que hubiere sufrido un accidente o una enfermedad vuelve a la empresa y se encuentra en situación tal que no puede realizar la tarea que venía haciendo. Dos caminos para el empleador. Si lo puedo emplear en una actividad distinta, lo empleo. Si pudiendo hacerlo no lo hago, indemnización del 245, completa. Si quiero hacerlo, pero lamentablemente no tengo la posibilidad, el 50%. ¿Se entiende? Jubilación es, la jubilación en definitiva no acarrea ningún tipo de indemnización y se dará en el supuesto en que el trabajador cuente con el tiempo de aportes y la edad suficiente. ¿Se entiende? Si no, no se puede jubilar. Después vamos a ir analizando algunas cositas, del 252. El abandono de trabajo es el 244, y se refiere al supuesto en que yo notifique fehacientemente al trabajador, lo intime. Yo tengo un trabajador que no viene a trabajar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Intimar fehacientemente al trabajador que retome las tareas y justifique las inasistencias que tuvo en la empresa. ¿Se entiende? Entonces, en virtud de esa situación, obviamente lo tendré que notificar. Pero esa notificación irá bajo apercibimiento de considerar abandono de trabajo. Por lo tanto, el abandono es causal de despido y con causa. Con causa. ¿Qué significa eso? Que le voy a tener que pagar la indemnización correspondiente. Pero para que se perfeccione el abandono, tendrá que estar el trabajador debidamente notificado. ¿Se entendió? Sí, profe, ¿le puedo? El 244 porque acá juega mucho la importancia de la notificación. Por último, capaz que fue muy rápido, pero por lo menos les presento todas las causales.
Por último, tenemos fuerza mayor o falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, que es el 247 y que tiene un artículo muy controversial, pero que justamente, fíjense ustedes, y ya oportunamente lo vamos a ver, por haber existido ese artículo en la LST que te autoriza a despedir al trabajador pagándole el 50% de la indemnización por antigüedad, y teniendo en cuenta causales de fuerza mayor que sin lugar a dudas las atravesamos en este momento porque la pandemia es eso, porque la fuerza mayor del caso fortuito son situaciones que aún previstas no pueden evitarse, con lo cual, imagínense ustedes que si el Estado no hubiera dictado en su momento el decreto que prohíbe los despidos y las suspensiones, el 247 iba pero como perilla al dedo. ¿Se entiende? Y la quiebra del empleador, yo ya se los he dicho muchas veces, es suspensión por 60 días y luego entonces sí se procede a la extinción. Para mí no es una causal de extinción en sí, opera como extinción en algún momento, pero primero es una causal de suspensión. Lamentablemente son las 7 menos 5, así que nos tenemos que ir. Pero bueno, no se olviden de estudiar, de leer el capítulo y los artículos referidos a transferencia. Ahora lo voy a poner en actividades y después voy a subir también este PowerPoint para que lo lean un poquito también. Y el viernes, bueno, el martes no tenemos clases y el viernes cuando empecemos la clase vamos a ver un poco lo de transferencia y vamos a seguir con este tema para poder hacer trabajo práctico, ¿sí? Profesora, una pregunta. ¿Se sabe más o menos cuándo es el segundo parcial? No sé bien cuándo termina el cuatrimestre, pero para saber. No sé, ahora la semana pasada, no, el lunes estuve fijando la mesa de exámenes libres, porque viste que ahora no lo fija la facultad, lo fija uno. Así que bueno, ya te digo, las clases finalizan el 9 de julio. Ah, genial. El 9 de julio. Este fin de semana voy a organizar las clases que me quedan y voy a fijar el segundo parcial. Así ya lo tienen fijado y ya también me voy manejando yo con los temas. Este fin de semana ¿Va a tener más o menos la misma dinámica que el primero? Sí, pero tiene un agregadito, Opa. Sí, tiene un agregadito que son 2 trabajos prácticos. Entonces, voy con un choice cortito de 20 preguntas y voy con un trabajo práctico de extinción y un trabajo práctico de ley de riesgos. ¿Pero el trabajo se hace ahí en el momento o es para entregar después? No, el trabajo implica el examen. Ok. Ah, ok. Y te hago otra pregunta. Yo no tengo ni idea porque nunca me pasó, pero en el caso de que se junten parciales de distintas materias en los mismos días o a días seguidos, ¿se puede pedir tipo una prórroga? No sé si alguien sabe, de paso pregunto a todos. Yo particularmente fijo el examen. Cuando fijo el examen me tengo que fijar que no me coincida con fechas de exámenes remanentes o libres, nada más que eso. Okay. Después, si tu examen coincide con otro examen, no se me ha dado eso. Bueno, yo me acuerdo que cuando estudiaba el profesorado un día tuve que rendir 3 materias juntas y nadie me dijo... No, sí, yo sé que en otras facultades, por ejemplo en medicina y eso sí se piden prórrogas porque no puedes tener parciales amontonados, pero no quería saber para saber yo más o menos. Yo tengo que fijar cuando lo fije si mi parcial no está dentro de fechas de exámenes libres remanentes, eso me tengo que tener en cuenta. Tengo que ubicarlo en la fecha que no me coincida con esos exámenes, pero por lo demás no tengo otra directiva. Está perfecto, muchas gracias. Entonces, a ver si entendí bien. Va a haber ese choice y esos 2 trabajos prácticos los vamos a ir haciendo antes del examen. No, en el examen lo hacen. Ah, durante el examen hay que realizar el trabajo práctico. Sí, es decir, el trabajo práctico es hacer una liquidación. Ah, ok. Y okay. después, ¿Y cuánto tiempo tenemos? Una pequeñita historia, le doy los datos y ustedes hacen la liquidación. ¿Pero todo así a mano o en
Excel o en Word. Lo hacen en el mismo examen. Claro. Ok. En el mismo examen lo hacen. Lo van a comprender y van a entender qué es lo que tienen que hacer cuando veamos prontito ya, por eso quiero avanzar, un práctico como el que vamos a hacer o como el que yo les voy a subir. No se vayan a creer que no lo pueden hacer, yo he venido tomando exámenes con prácticos siempre y nosotros, me refiero a la comisión nuestra, y ya cuando yo empecé en la facultad con el doctor Najún, siempre fuimos una de las comisiones que más prácticos hizo, porque ustedes son contadores, hay profesores que no hacen prácticos. ¿Y cuánto tiempo es? Porque el primero fue de 40 minutos y eran 24, me parece, choice. 25. 25. Y puede ser 45, 50 minutos, pero yo pongo 45 minutos, pero como no se les corta el examen, a veces entregan un poquito más tarde. No se preocupen, el tiempo después lo fijamos en virtud de la complejidad del trabajo práctico. Ley de riesgos es una fórmula. Se sabe la fórmula y hacen el cálculo. Nunca corregí mal, nunca ningún alumno me hizo mal un cálculo de ley de riesgos, porque es una fórmula. Estudian la fórmula y se terminó la historia. Ahora, Profe, pero va a dar un modelo antes, ¿no? O ¿cómo? sea, el trabajo práctico que tenemos, o sea, que es opcional, que podemos entregar o no, es como un modelo de lo que va a tomar en el examen, ¿no? Exactamente. Todo lo que vamos a hacer ahora, todos los prácticos que vamos a estudiar o los que voy a poner para que ustedes voluntariamente hagan, porque no es obligatorio, es lo que van a tener en el examen. Por lo Perfecto. general me caracterizo por tomar siempre lo que digo y doy. Así que no, en eso no se preocupen. Y aparte lo han hecho siempre los alumnos, no es nuevo, ¿eh? Ya lo van a ver. Lo que pasa es que no lo han visto todavía y no sé qué piensan ustedes, pero no es tan complicado, ¿eh? Nos da miedito. No, a mí me preocupa el tiempo, porque en el primero yo llegué ahí y si encima tengo que Y hacer yo estoy igual que Sofi. A mí lo que me preocupa es el no sé si el tiempo. ejercicio me preocupa. No se preocupen, extenderemos un poquito más el tiempo. Nosotros tenemos de 5 a 7 de la tarde, así que en eso no se preocupen. Lo que pasa es que lo que demora es que hay que... La tomada lista. Hay que tomarlo presente, mostrar los DNI, todo eso es un... Igual ahora ya saben que el tip que yo les tiré, que tienen que hablar constantemente para que aparezcan en cámara. Claro. Y ese es un tip que bien podrían ejercitarlo, porque cuando terminan el examen me vuelven loca con se subió. Entonces, bueno. No se olviden de la lectura, ahora voy a poner eso en actividades, así vamos avanzando, y voy a subirle también así lo pueden ir mirando y entonces ya pueden ir dándose cuenta también. Hay algunas diapositivas que tienen que ver con Ley Nacional de Empleo, que ya lo vamos a explicar, así que también entre hoy y mañana también lo voy a subir. Bueno, por el momento, buen fin de semana, buen feriado, y cuídense, ¿qué otra cosa le podemos decir a la gente hoy, no? Ay, Dios, sí, está tremendo, ¿eh? Terrible, la verdad que terrible, lamentable todo lo que está pasando, por eso, pero bueno, más que cuidarnos, no podemos hacer. Bueno, porque nos cuidamos nosotros y así también cuidamos al otro, así que bueno, esperemos que pase pronto. Bueno, chicos, buen fin de semana, los veo el viernes. Muchas gracias, buen fin de semana. Gracias, profe, buen fin de largo.